Dios escoge a Israel como instrumento de salvación. Es el instrumento que recibe la palabra revelada de Dios a la humanidad. Y entonces cada paso que este pueblo iba dando por cada emperador, cada evento Dios tenía el guía, el control. O sea, no es lógico que tú digas, hubo un silencio profético. No hubo profeta, no hubo voz profética literalmente, pero estaba la palabra revelada y que guiaba al pueblo. Entonces, estos libros surgen la mayoría de estos libros deuterocanónicos. El término deuterocanónico es porque existieron varios cánones donde se reunían los hombres autorizados para esto, sacerdote, profeta, escriba, intérprete de la ley. De hecho, cuando tú llegas al Nuevo Testamento, encuentras una gran cantidad de religiones que surgen, escribas y fariseos, los celotes, que tú dices, ¿de dónde salió esto? Porque no estaban en el Antiguo Testamento. Bendiga de una forma muy especial y muy gloriosa este programa que le está dando la vuelta al mundo y está siendo de gran edificación a multitudes de personas. Hoy estoy contento porque está conmigo por segunda vez un hombre de Dios que respetamos, un maestro teólogo en la palabra de Dios, el pastor Miguel Guzmán, con Dios y con nosotros. Amén, amado. Dios te bendiga. Dios Amén. te bendiga. Me gozo estar con ustedes compartiendo en esta plataforma. Y créeme que para mí es de gran satisfacción poder estar aquí compartiendo con ustedes. Amén. Muchas gracias por decir presente. Hoy estaremos hablando con un tema muy poderoso, la visión de las cuatro bestias. Esto se va a alterar, la visión de las cuatro bestias. Y usted va a ser sacudido con esta enseñanza tan poderosa. Y como introducción, quisiera preguntarle al ministro, al maestro, ¿quién recibe esta revelación y por qué? Bien, amado, para ponerlo en contexto, pues Daniel, en el primer año del rey Belsasar, recibe esta visión. Esto inicia en el capítulo 7 de Daniel y continúa en el capítulo 8, la visión de las cuatro bestias, el carnero y el macho cabrío. Daniel recibe esta visión en el primer año del rey Belsasar y hay una continuación, y en el tercer año recibe nuevamente. Por esto, entre estos dos pasajes, el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel, hay un paralelismo. Siempre les recuerdo que Daniel estaba exiliado en Babilonia. Ustedes saben que en el 538, pues el Judá, reino del sur, fue tomado cautivo por lo babilónico, y luego entonces el imperio medo-persa invade a Babilonia y toma el reinado, el imperio, y ahí es en ese entonces donde Daniel, en el reinado ya de los persas, de los medos y los persas, recibe estas visiones de la visión de las cuatro bestias y el carnero y el macho cabrío. Daniel fue uno de los profetas del exilio, como había dicho anterior. Compartió esa labor con Ezequiel, profeta del exilio, y Daniel recibió visiones escatológicas. Cuando hablo de escatológica, profecía de los últimos tiempos, muchas que se han cumplido y otras que viene, que está por venir su cumplimiento. Esta es la gran bendición de Daniel y las visiones que recibía. De hecho, dentro de esas visiones, en la pasada edición, en el pasado programa de las 70 semanas de Daniel, pues ustedes notaron que Daniel recibió una visión para esos tiempos, para estos tiempos y para el futuro. Ahí está hasta la manifestación del anticristo. Asimismo, en esta visión de las cuatro bestias,
pues abarca hasta llegar a la manifestación del anticristo, estas visiones que recibe Daniel. Y esta profecía son para dar a entender a Daniel como profeta del exilio, para que así él se lo haga llegar a su pueblo, de que aunque ellos estaban exiliados, pero Dios estaba al control y está al control de su pueblo. Este pueblo estaba ahí por su pecado, le falló a Dios y estaba cautivo, pero Dios se mantuvo atento a este pueblo. Y si tú notarás que cuando ocurrió la división a raíz de la muerte de Salomón y el problema con Jeroboam y Roboam, algo que ya estaba profetizado, Israel se divide en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Pero a pesar de la caída, tú podrás notar que el reino del norte cayó en una idolatría total. Y a pesar de la caída del reino del norte, el Señor le bendijo con 52 profetas. Nunca dejó solo su pueblo. Y reino del sur le tomado cautivo en el 538 y tomado por los babilónicos. Luego el imperio babilónico, alrededor de 100 años, esclavizó totalmente al pueblo de Israel. Entonces, luego viene el imperio medo-persa, que es en ese contexto donde Daniel recibe esta visión. Y esta visión no es más para dar a entender que la soberanía de Dios estaba sobre su pueblo y que nada escapa al control de Dios. En esta visión Dios va presentando cada imperio, un imperio, otro imperio, los imperios que van pasando uno detrás del otro. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Mostrar al mundo que el soberano Dios está al control de cada acontecimiento que ocurre. Nada es al azar, todo está al control. Quiero leerte aquí un pasaje bíblico importantísimo, en Primera Crónica, capítulo 29, y dice así, en el nombre del Señor: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Todo está en tus manos. En tus manos está la fuerza y el poder, el hacer grande y dar poder a todos aquellos. Es decir, el soberano Dios está en control de todas las cosas. Nada se mueve sin la autorización del divino. Y tú notarás que en cada profecía, aún en los tiempos de la manifestación de estos gobiernos, siempre el término que se habla allí, y le fue dado. El término "y le fue dado" es que Dios tiene el control, no importa lo grande que sea el imperio, aún en la manifestación del anticristo. Todo lo que se expresa allí, y le fue dado, y le fue permitido, porque nada puede ocurrir al azar. El soberano está al control de todo lo que ocurre. Y yo soy de lo que me voy al pensamiento conservador. Ni una hoja de un árbol puede moverse sin la autorización del soberano Dios. Y esto pasaba ahí en Israel. Tuvo que pasar por cada uno de estos imperios, pero Dios estaba al control de su pueblo. Amén, amado pastor. Entonces, entrando en materia, la bestia es una simbolización de algo. Perfecto, estos son reinados, y cuando se menciona el término bestia es por el poder que estos imperios tenían.
poder avasallante. Eran imperios que tomaban todo el control. mundo, todo el mundo entero quedaba bajo su control. Cada imperio de estos tomaba cautivo el mundo entero. Ocurrió así con Babilonia, los medos persas, el imperio griego y entonces el imperio romano. Entonces este término de bestia es el poder de ese reinado. O sea, pastor, él está viendo 4 bestias y Amén. las 4 bestias representan un imperio. Amén, representan cada uno. Y lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver, sí, Excelente. paso por paso. Entonces te decía, ministro, que nada de lo que ocurrió fue al azar. Todo está bajo un diseño. El arquitecto celestial, Amén, todo lo plasmó en un diseño. Nosotros podemos ver en el Salmo 139, 16, donde la palabra enseña: mi embrión wow, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Es decir, todo está en un diseño. Nada se le escapa al soberano Dios. El diseño de Dios para el hombre desde antes de la fundación del mundo. Por esto le digo a Jeremías: antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, que Dios está mostrando con esta visión, Dios está mostrando con esta visión que Él está en control de todas las cosas. De hecho, el pueblo cayó por su pecado, pero Zacarías, uno de los profetas menores, Zacarías 2:8, él menciona que a pesar de la esclavitud, ¿verdad? A pesar de la esclavitud y del destierro de este pueblo, pero el que toca a vosotros, toca a la niña de los ojos de Jehová. Es decir, que esto no es al azar ni a lo loco. Ese pueblo estaba esclavo de esos imperios, pero es el pueblo escogido de Dios, el pueblo modelo para traer la revelación de Dios al mundo. Y tú notarás que cuando Belsasar cometió la torpeza, ¿verdad? La terquedad de tomar los utensilios del templo que trajeron de la cautividad y allí celebrar con su concubina, con la prostituta y todas esas cosas. La mano de Jehová, el dedo de Jehová apareció escribiendo la sentencia de muerte. Porque esto no es al azar. El pueblo de Dios, aún en el cautiverio, Dios estaba al control. Entonces, amado, para entrar ya en materia, ¿verdad? Sobre este asunto de la visión de las 4 bestias y el carnero y el macho cabrío. En el libro de Daniel, capítulo 7, encontramos el fundamento. Ya decíamos que Israel es el modelo de Dios en la tierra. Dios escoge a Israel como instrumento de salvación. Es el instrumento que recibe la palabra revelada de Dios a la humanidad. Y entonces cada paso que este pueblo iba dando por cada emperador, cada evento, Dios tenía el guía, el control de cada una de las cosas que estaban ocurriendo. Y vamos a irnos a la palabra del Señor. Vamos a irnos a Daniel capítulo 7, donde está la primera visión acerca de este acontecimiento. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y dice el relato: Daniel dijo:
Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes de una de la otra, subían del mar. Entonces vamos a leer un poquito en el 8 para ponerle en contexto y entrar ya en la explicación acerca de cada una de estas bestias que fueron manifestadas. Entonces tiene la visión Daniel en el capítulo 7, y 2 años más tarde está el completivo de esta visión, que en el capítulo 8. Y dice aquí: en el año tercero del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Utai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Quería leer un par de versos para poner en contexto del tema que estamos tratando, ¿verdad? Y el fundamento en la palabra del Señor. Entonces ya habíamos dicho que Israel es el modelo, Israel es el referente y el instrumento central de la salvación, ¿verdad? Es por medio de quien viene la revelación de la palabra, por medio de quien viene el Redentor. Entonces el objetivo principal de estas visiones es revelar el plan soberano de Dios sobre la historia humana. Entonces, la visión de las 4 bestias. Vamos a empezar por la visión de las 4 bestias en el capítulo 7. Esto está muy tremendo porque vamos a entrar en materia profunda ahora acerca de la visión de las 4 bestias. Así que prepárese, asegúrese el cinturón porque esto va a bendecir. Pastor, entramos en materia. Amén, amado. Vamos a iniciar dando una introducción breve de las 4 bestias, esta visión que recibe Daniel en el capítulo 7 y continuando en el capítulo 8. Entonces, la visión de las 4 bestias de Daniel, ya dijimos el objetivo, ¿verdad? La primera bestia que Daniel recibe en la visión es el león, con forma de león, representando a Babilonia, el imperio babilónico, en Daniel capítulo 7, verso 4. Vamos a detallar más adelante. La segunda visión es representando con la figura del oso. Esto representa el imperio Medo-Persia. Esto representa el imperio formado por 2 potencias, imperio Medo-Persia, que fue una unión de 2 imperios para derrotar al imperio babilónico. Entonces, la tercera visión de la bestia que recibe Daniel es en forma de leopardo, la figura de leopardo representando el imperio griego y el gran Alejandro Magno, que vamos a hablar también de él. Y la última bestia, dice la bestia terrible y espantosa, representa el imperio romano, el imperio más duradero de todos los imperios, alrededor de 600 años. Wow. Cuando la mayoría de los imperios no llegaron a 200 años. Fue el más temible. Entonces, amado, en el capítulo 8, está la visión del carnero y el macho cabrío. Esta visión de estas 2 figuras representa el imperio medo-persa y representa el imperio griego. Por eso le dije que es la continuación de una y de otra. Entonces vamos a empezar desde el principio, ¿verdad? Desde el principio vamos a empezar entonces con la primera visión. Sitúate, ministro, no sé si tiene la Biblia ahí cerca. Sitúate en el capítulo 8, verso 2, para que trabajemos
directamente ya la... No, yo estoy aquí cuando usted me diga. Perfecto. Siendo un paralelismo entre ambos, no se turben si no ven caminando del 7 al 8, del 7 al 8, porque ambos es la continuación uno y del otro. Entonces, situado en el capítulo 8, ¿verdad? Del libro de Daniel, verso 2, léete ahí iniciando. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Hasta ahí. Amén. Sí. Entonces, amado, en el capítulo 8, como le había expresado anteriormente, está la visión de el macho cabrio, ¿verdad? El macho cabrío, que representa el imperio griego, y el carnero, que representa el imperio medo-persa. En esa visión, amado, en esa visión hay una figura de 4 cuernos, el cuerno y el cuerno pequeño. Estoy hablando a modo de introducción para cuando volvamos a caer ahí, pues usted se dé cuenta de qué estamos hablando. Entonces, ministro, en el capítulo 8, verso 8, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Todo eso tendrá explicación. Estamos a modo de introducción. Entonces vamos ya a entrar en materia directamente en las 4 bestias, parte por parte y con su interpretación. En el capítulo 8 iniciamos con la primera bestia que él recibe, ¿verdad? Capítulo 8, verso 2. Entonces, la primera visión es el león, el león con ala de águila, representando el imperio babilónico. Este imperio fue el imperio, como le había dicho, que tomó cautivo al pueblo de Israel. Este imperio duró poco menos, más o menos 100 años duró este imperio. Este imperio esclavizó a la nación judía. Sus alas simbolizan la rapidez con que conquistó al mundo, porque fue rápido, parecido al imperio griego que conquistó en 10 años el mundo entero. La rapidez con que conquistó. Entonces luego habla de que estas alas fueron arrancadas. Ustedes saben que este imperio cayó en manos del imperio medo-persa, y también la torpeza de Nabucodonosor, que tuvo que ser humillado por el Dios del cielo. Por eso te hablaba de la soberanía de Dios. El objetivo era que cada uno de estos imperios estaban ahí porque el divino le dio la autoridad. Por eso en cada verso que se habla de estos imperios, habla de se le permitió, se le dio, se le autorizó, porque hay una autorización a operar. Entonces, ya hablábamos de el león que representa a Babilonia, ¿verdad? Entonces, Israel tuvo una gran crisis en este imperio. El exilio babilónico que esclavizó al pueblo de Israel. Entonces luego aparece el imperio medo-persa, representado por el oso. El imperio medo-persa, en el capítulo 8 de Daniel, para ir por parte, Daniel 8:2, ve leyendo y vamos a ir dando las explicaciones, ministro. Versículo específicamente. 8:2. Sí. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Amén. Continúa ahí. Ok. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río,
y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Exacto, pon una pausa ahí. Entonces, en la visión que Daniel ve acerca de este imperio, el imperio medo-persa, tú acabas de leer que tenía 2 cuernos. Tenía 2 cuernos, pero en los 2 cuernos Uno creció más alto uno que el creció otro. más alto que el otro. El imperio medo-persa es la unión de dos potencias para tumbar el imperio babilónico. Pero hay uno que creció más. El imperio persia. En esa unión, el imperio persia era el más fuerte. Recuerda que estaba controlado por Ciro el Grande. Oh, yeah. Y Ciro tiene, Ciro tiene una parte protagónica en las profecías bíblicas, ya que Ciro es el hombre que da libertad al regreso del pueblo judío para la reconstrucción de Israel. De hecho, este Ciro estaba en la profecía casi 200 años antes. Ciro está profetizado por Isaías en el 700, en el año 700 ya Ciro estaba en la profecía. Entonces, este imperio reviste de gran importancia el imperio medo-persa, porque es el imperio que da la salida al pueblo de Israel. Sus principales gobernantes, todos tuvieron participación en los decretos para el regreso del cautiverio. El primer decreto, pues, es el decreto de Ciro, que provoca el regreso de 50,000 judíos exiliados allí para reconstruir el templo. Regresaron al mando de Zorobabel. Entonces luego viene un segundo decreto de Darío, reconfirmando este decreto, y regresan 50,000 judíos más. Y entonces luego viene un tercer decreto ya por el rey Artajerjes, y regresan 50,000 judíos más. También está el decreto dado para que Nehemías regrese a la reconstrucción del templo. Es decir, que en la aparición de este imperio, la gran importancia es que permite el regreso de los exiliados judíos para reconstruir el templo. Entonces este es el imperio medo-persa, que aparece con la figura del oso. Representa el imperio, se describe como un oso levantando más de un lado que del otro, lo que indica que el imperio persa era más fuerte que los medos. O sea, los persas eran más fuertes que los medos. Entonces, por eso hay aparece un cuerno más alto que el otro. Bajo el imperio medo-persa, ya ustedes saben que Israel pasó de cautivo a ser socio del Estado. Esto tiene una gran importancia para el pueblo de Israel, porque ellos eran esclavizados en el imperio babilónico, y aquí con el imperio medo-persa, entonces Ciro hace un convenio con ellos. Ya no serán esclavos, ahora yo te doy tierra, tú trabajas las tierras, la mitad pertenece a ti y la mitad es para el Estado. Israel, como pueblo bendito, se enriqueció en el exilio. Se enriqueció. Entonces entraríamos es el imperio medo-persa, ¿verdad? Entonces entraríamos en el tercer imperio. Cada imperio, Israel tenía una situación especial, ¿verdad? En el imperio babilónico, a pesar de ser esclavo, pero se le permitió construir las sinagogas. No podían hacer su sacrificio de animales en el altar. El sacrificio no se le permitió, pero sí se le permitió un lugar a donde ellos pudieran tener la lectura de la palabra y orar. Entonces estas son las famosas sinagogas que tienen origen ahí en el imperio babilónico. Wow. Eso fue el logro que tuvo Israel ahí. Pero el imperio medo-persa es el que se casa con la gloria, porque le da la oportunidad que regresen, y también financió,
dio dinero para la reconstrucción de Israel. Entonces entramos ya en el tercer imperio, en el capítulo 7, ministro, colócate donde tiene la visión de la tercera bestia. Sí, eso es el capítulo 8. El capítulo 8. Sí, en el 8 repite, pero vamos al 7. Al 7, versículo. El capítulo 7, verso 3, por ahí tú lo vas a Sí, encontrar. estoy aquí. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Sigo? El término del mar, ministro, el mar en escatología simboliza pueblo, gente. Cuando dice que subían del mar, es para darnos a entender que se está refiriendo a gobierno humano. Cuando no es humano, entonces no especifica que subió del mar, porque el mar simboliza en escatología bíblica pueblo, multitud, gente. Salir del mar es que un gobierno que viene del pueblo. Wow. Aunque se dé fuerte, un imperio avasallador, pero humano todo. Tremendo. Ajá, continúa, ministro. Tremendo, tremendo. La primera era como un león y tenía las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yetas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahí explica del imperio babilónico lo erguido, lo soberbio que estaba Nabucodonosor, ¿verdad? Esta no es la gran Babilonia que yo creé con mi poder, con mi fuerza. Se ha desconectado totalmente de lo que era el plan divino, su fuerza. Entonces, continúa para... Yes. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Amén. Estas 3 costillas que especifica, ese fue el imperio medio persa que hablamos. Estas 3 costillas que presenta ahí son sus 3 grandes conquistas. Porque cuando esos pueblos, cuando te digo que cautivaban el mundo entero, pero recuerda que habían potencias ahí que ellos tuvieron que conquistar. Esas 3 costillas son 3 conquistas fundamentales, porque hablarte a ti de que conquistó a Egipto, que era una potencia, y conquistó a Siria, dentro de esas 3 conquistas, te está hablando que no era un imperio fácil. Los asirios y egipcios eran potencias. Sí, sí. Y ellos conquistaron. Continúa para entrar en la tercera, ¿verdad? Sí. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Amén. Y después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo. Amén. Ahí entramos ya en la que nos, la restante. Con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bien, vamos a explicar paso por paso. Es el imperio griego. La tercera bestia que él ve, el imperio griego. El imperio griego de Alejandro Magno. Wow. Ese imperio llega en el 331 antes de Cristo y estuvo hasta el 146. Este imperio da inicio al famoso silencio profético que en teología se presenta, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito de eso más tarde. Entonces, en forma de leopardo, con 4 alas y 4 cabezas. Este representa el imperio griego. Cuando nosotros lo vemos en la visión del macho cabrío, en el capítulo 8, es representado como un macho cabrío que venía en el aire. El aire simboliza la rapidez con que conquistó Alejandro Magno el mundo. Una preguntita, amado pastor. ¿Ese Alejandro Magno fue más poderoso que los 2 imperios primeros? Sí, se puede decir que sí, porque en un corto tiempo tomó el mundo cautivo, en 10 años solamente.
El mundo. El mundo entero estaba bajo el dominio de Alejandro Magno. El término Magno es grandeza. No es su apellido original, sino su nombre Alejandro, y el Magnum es por Él mismo se lo puso. lo fuerte que era. Atención, atención país, atención producción. Reciba maná fresco. Magno no es su nombre. Magno tiene que ver con grandeza, con plenitud, me imagino, con altura, con fuerza. Fortaleza. Entonces, para usted, de esas 4 bestias, ¿quién conquistó más para usted? ¿El Imperio Romano, los Medo Persa o Alejandro Magno? El imperio griego, por eso se presenta aquí con cuatro, con forma en figura de leopardo, porque el imperio de Alejandro Magno se le atribuye esa conquista tan rápida. Fue un tremendo guerrero. Eso es cierto, fue un guerrero. Aunque supuestamente era homosexual, ¿usted apoya eso o es mentira? Hay conjeturas acerca de eso, ¿verdad? A veces las tradiciones se dicen cosas y entonces no se pueden afirmar porque no hay fundamento que pueda afirmar, pero se dicen tantas cosas, ¿verdad? Que a veces uno le escucha, pero al no tener un fundamento, ya que uno mayormente le gusta trabajar con el fundamento, ya sea del texto sagrado o que los libros históricos acreditados pero de que era un gran guerrero, eso. Un gran guerrero, sí. Estratégico. En 10 años conquistó al mundo y tenía 4 generales que eran tremendos, que vamos a hablar de esos 4 generales. Entonces esta bestia se presenta en la visión en figura de leopardo, donde tú estás leyendo en el capítulo 7, ¿verdad? En figura de leopardo, y entonces con 4 alas y 4 cabezas. El término 4 alas, te hablé que tenía 4 generales. Tremendo. Que a la muerte de Alejandro Magno, ellos quedan a cargo del imperio. Porque Alejandro Magno muere temprano. Wow. A los 33 años murió Alejandro Magno. Una pregunta, pastor, maestro, y discúlpeme que me salga un poquito del tema. Murió en la guerra, murió envenenado, un hombre tan joven, le dio un infarto, estaba enfermo. ¿Qué pasó con ese señor? Hay 3 líneas de pensamiento y tienen esas 3 expresiones que tú acabas de dar. Pero la más creíble es que Alejandro Magno murió intoxicado. Es la más creíble, ¿verdad? Sabe que los reyes, cuando tenían una victoria, la celebración era, como dicen, sin límite. Y entonces es lo que se cree, que en medio de una celebración desbordada, se intoxicó. Es una de las 3 versiones que se dan, ¿verdad? Es la más creíble, que en celebración, en un desborde desenfrenado, se intoxicó con alimento y murió. Pero murió temprano, a los 33 años. Este gran guerrero ya había muerto. Entonces, las alas indican la increíble velocidad de su conquista. Conquistó rápido. Ya el mundo estaba bajo su mano. Y las 4 cabezas señalan la división del imperio después de su muerte. Entonces ahí presenta que tenía 4 cabezas. Habían 4 generales de alto nivel, hombre fuerte en batalla y que estratega como él. A la muerte de él, cada uno coge un pedazo del pastel y dividen el imperio. ¿Bajo paz o bajo guerra? No, esto se produjo bajo paz, pero luego vino la ambición y los enfrentamientos entre uno y otro, a pesar de que fueron formados. Pero por lo menos ellos logran, aunque tuvieron conflicto, logran mantener el imperio griego, ¿verdad? Por casi 200 años. Wow. Pero dividido así en 4 facetas. Entonces, de estos 4
estas 4 cabezas, estos 4 generales, hay 2 muy importantes para la historia y para el pueblo de Israel, que es el rey, el general Antíoco Epífanes, que te voy a hablar de él. Antíoco Epífanes, muy importante en la historia del pueblo de Israel, porque este fue el hombre que impidió el sacrificio en el altar. De ahí sale la famosa abominación desoladora que Daniel profetiza en 11:31 de Daniel, donde Daniel dice: cuando veáis la abominación desoladora. Esta abominación desoladora, te hablaba anterior, que tiene 3 cumplimientos. Y el primer cumplimiento es ahí. De estos 4 generales, se levanta este general, y esto está profetizado, amado, y te quiero buscar la cita bíblica así directamente, pero esto está profetizado en el capítulo 8 de Daniel. En uno de los versos está profetizado todas estas cosas. Nos vamos a encontrar con la cita en medio del camino para seguir avanzando. En fin, es que de estos 4 reyes, estos 4 generales que toman el imperio a raíz de la muerte de Alejandro Magno, entonces Antíoco Epífanes, este hombre impide el sacrificio en el altar. De hecho, y persigue a los judíos. Wow. Persigue a los judíos y prohíbe toda ceremonia judía y sacrifica un cerdo en el altar del templo judío. Wow, ese señor pastor se atrevió a tanto, o sea, tenía un odio muy fuerte. Habiendo tantas naciones que conquistaron, se la cogió con el pueblo de Dios. Ahí está, amado, lo que sucede con el evangelio, ¿verdad? Que a veces tú dices: ¿por qué se levantó esa guerra de ese lugar? Yo nunca le he hecho nada a esa persona. Eso le ocurre, amado, en el trabajo, en la escuela, en un vecindario, que el pastor no se mete con nadie, pero de repente el pastor se encuentra con que tiene adversario. Y el problema no es contigo, sino con lo que hay en ti. Entonces, este pueblo especial, un pueblo especial, no un pueblo cualquiera. Entonces, tantas naciones como tú dices ahí, pues él se la cogió, como decimos aquí los dominicanos, se la cogió con el pueblo de Israel. Prohibió la adoración, tomó el templo para adorar los dioses Zeus de los griegos, sacrificó un cerdo en el altar. Esto provocó una guerra, porque esto levantó en armas al pueblo judío. Esta es la famosa rebelión de los macabeos. Los macabeos. Wow. Discúlpame que interfiera, pero esto está tremendo porque hay un libro que se llama Los Macabeos. Entonces, de ahí es que sale. Sí, está primera y segunda de Macabeo. Estos escritos teológicamente le dicen libros apócrifos o libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos son aquellos libros que surgieron en su mayoría en los 400 años de silencio profético. Como maestro, ¿qué opina usted acerca de esos libros apócrifos y de esos libros canónicos? Para usted son, aunque no están dentro, ¿verdad?, de la Biblia que nosotros utilizamos, la famosa Reina Valera, pero para usted tienen una importancia igual que la Biblia normal. Sí, estos libros revisten de gran importancia. De hecho, no conociéramos esta historia de 400 años de silencio profético si no fuera por medio de esos libros, porque no hubo voz profética por 400 años. Desde el final de la entrada del imperio griego, ¿verdad? Por 400 años, desde Malaquía, el último profeta que habla en el Antiguo Testamento, hay 400 años sin voz profética. ¿Y cómo sabemos lo que ocurrió ahí? Porque ocurrieron muchas cosas en esos 400 años. Es a través de estos libros. Estos libros recopilaron todo lo que aconteció en esos 400 años, que aunque
Se menciona el silencio profético, pero a mí me gusta decirle, como le mencionan, período intertestamentario, que es el período entre el Antiguo y el Nuevo. Porque hablar de silencio profético, si estaba la palabra revelada de Dios ahí, pues es una, o sea, no es lógico que tú digas, hubo un silencio profético, no hubo profeta, no hubo voz profética literalmente, pero estaba la palabra revelada y que guiaba al pueblo. Entonces, estos libros surgen en la mayoría de estos libros deuterocanónicos. El término deuterocanónico es porque existieron varios canon donde se reunían los hombres autorizados para esto, sacerdote, profeta, escriba, intérprete de la ley. Se reunían para escoger los libros que ellos entendían que estaban bajo inspiración divina. Pero entonces estos libros, a pesar de su gran importancia, fueron rechazados todos. Los libros del silencio profético, porque el principal, lo principal requisito que pedían para que un libro fuera inspirado, que fuera escrito por un profeta o un apóstol o alguien que era discípulo de un apóstol. Entonces en el silencio profético no había profeta. Por eso fueron todos rechazados, pero tienen una gran importancia. De hecho, se utiliza mucho hoy Wow, para conocer la historia. es importante lo que usted está puntualizando, porque yo creo que la falta de conocimiento o de información es lo que tiene a mucha gente vuelta loca. Hay gente que echan a un lado el libro, ejemplo, el libro de Nob, que es un libro importantísimo también, aunque no está. Pero yo te estoy explicando que como no había sido escrito por un apóstol, por un seguidor, por un profeta, esa fue la razón. Porque supuestamente informan también que había un canon. Un Sí. canon. Y tenía que tener la aceptación de todos los miembros del canon, que era otro requisito. Además de estos requisitos, que fuera escrito por un profeta o un discípulo de un profeta, un apóstol o un discípulo de un apóstol, o que tuviera la aceptación general de todos los miembros del canon, donde todos dijeran sí, porque todos lo estudiaban minuciosamente y todos dijeran sí, lo podemos aceptar. Pero entonces estaba ese requisito de que estos libros no debían ser escritos en medio de los 400 años del silencio profético para ser aceptados. Y estos libros revisten de gran importancia. Conocemos lo que pasó ahí en esa historia. De hecho, cuando tú llegas al Nuevo Testamento, encuentras una gran cantidad de religiones que surgen. Escribas y fariseos, los celotes, que tú dices, ¿de dónde salió esto? Porque no estaban en el Antiguo Testamento. En el silencio profético, en el periodo intertestamentario de 400 años, surgieron más de 100 nuevas religiones. Y entonces quienes registran eso son esos libros. Por esos libros tú te das cuenta cómo surgieron, cómo llegaron, porque cuando tú llegas al Nuevo Testamento, te encuentras entonces con sectas religiosas que tú dices, pero no existían en el Antiguo Testamento y de repente aparecen de Mateo, Marco, Lucas en los evangelios, Sí, ¿verdad? entonces bien preparado, que los fariseos, que los saduceos, y de dónde viene todo esto que no estaba en el Antiguo Testamento. Tremendo, tremendo. De hecho, el Señor, porque te dije que la palabra revelada estaba ahí en el silencio profético y tenían que jugar su papel, su rol, los hombres de Dios que habían ahí. Los escribas eran los hombres encargados de interpretar la ley y enseñársela al pueblo. Entonces, por eso cuando el Señor viene, los condena de una vez, porque ellos no jugaron su papel en el silencio profético. Lo que hicieron fue tergiversar, torcer el texto sagrado. Y entonces por eso el Señor le dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque han cerrado la puerta de los cielos para ustedes no entrar ni dejar que otros entren. Sabe que el tú no enseñar la palabra correcta como está, tú estás cerrándole el cielo a la gente. Porque ¿qué dice la palabra? Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Y la verdad os hará libre. Entonces, ahí surgen estos cuatro generales, ¿verdad? De ellos surge este hombre lleno de
lleno del diablo. Podríamos decir que se ensañó contra el pueblo de Dios, el pueblo judío. Ahí se levanta el pueblo indignado, el sacrificio de un cerdo en el altar, y se produce lo que es la famosa guerra de los macabeos. Los macabeos fue una familia judía que fueron los principales organizadores de esta rebelión, ¿verdad? Y entonces hubo la rebelión de los macabeos. Entonces ya hablamos sobre el imperio griego, importancia del imperio griego. En ese periodo del imperio griego es donde surge una de las Biblias más importantes, que es la Septuaginta. De hecho, el otro general que te iba a hablar de la importancia es Ptolomeo. Ptolomeo es uno de los generales que se divide el imperio en 4, ¿verdad? Y él le interesa. Oye, mientras que aquel quería destruir la fe judía, entonces aparece otro general de los 4 de la división. Él le interesa que del texto sagrado sea traducido al griego, siendo el griego el idioma general. Porque cuando un imperio llegaba, imponía su idioma y obligaba a hablar su idioma, y el griego se convirtió en el idioma general que se hablaba. Y entonces él le interesaba que del texto sagrado fuera traducido al griego. Las Sagradas Escrituras pues estaba escrita en arameo y hebreo. Era la escritura original. Y entonces ahí se produce los movimientos para traer 72 traductores de judíos, sacerdote, escriba, intérprete de la ley, y se forma, ¿verdad? Se crea una de las Biblias más importantes que hemos tenido, que es la Septuaginta, que es la traducción del original hebreo y arameo al griego. La Septuaginta. El término Septuaginta es porque participaron 70 escritores. Fueron 72 ellos para redondear. 70 escritores para hacer esa traducción. La Septuaginta viene a organizar el texto sagrado, porque incluso leer la Biblia en hebreo y en arameo no era fácil. No estaba dividida ni por capítulo ni por versículo. Era un rollo entero. Eso fue un trabajazo. De aquí a kilómetros. Los libros no estaban divididos. Ahora tenemos el Pentateuco, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras o los libros de la ley. Pero esto era un solo libro. Una pregunta, maestro. Yo he escuchado muchos maestros, profetas, diciendo que se perdió muchas cosas con tanta traducción. Por eso que a veces cuando leemos algo nos vamos al original, y en el original significa esto y esto y esto. ¿Cree usted, como dicen algunos, que nos quedó una pajita de coco con tantas cosas que se perdió? ¿Qué piensa usted? Importantísimo. Precisamente en esta semana en la escuela de teología hablábamos de eso. La Biblia fue fruto de revelación e inspiración. Y cuando hablamos de revelación es darse a conocer. Dios da a conocer lo que no se conocía. Su palabra es revelada a los autores humanos, ¿verdad? Pero entonces la Biblia es fruto de revelación y de inspiración. ¿Qué es inspiración? Inspiración es cuando entonces el mismo Dios a través de su espíritu te guía, te conduce a lo que Él quiere que tú conozcas. Cuando tú vas a predicar y te va en intimidad, lo que llega a ti es inspiración. El Espíritu, que conoce la necesidad de la iglesia, te conduce. Háblame de Romano, háblame de aquí, háblame de allá. Te conduce y te guía, ¿verdad? Eso es inspiración. En el Antiguo Testamento, el 90% es revelación, la palabra revelada que no se conocía, pero tú notarás que en el Nuevo Testamento el 90% es citando lo que ya estaba escrito. Entonces eso entra en inspiración, porque ya estaba revelada, ya no revelación, sino inspiración. Entonces
Hay revelación e inspiración en el Nuevo Testamento, pero el 90% es inspiración. Entonces, cuando decimos esto es porque en el idioma original, la Biblia fue escrita en 3 idiomas originales: hebreo, arameo y griego. Ahora bien, traducir al español no fue fácil. Las costumbres eran diferentes, el idioma diferente. De hecho, tú que has predicado en escenario fuera del país, tú notarás que cuando te ponen un traductor, a veces tú dices algo y tú lo dices no en español, no en dominicano. Y cuando tú hablas con ese dominicanismo, el traductor no haya cómo traducir. ¿Y sabe lo que hace? Que busca una palabra sinónima que le ayude a expresar la idea. Eso hicieron los traductores del texto sagrado, porque la Biblia escrita en 3 idiomas original con costumbre diferente. Por eso nosotros estudiamos mucho los escritos original, pero no podemos invalidar la traducción, porque ahí entra la inspiración. Ahí entra la inspiración. ¿Qué hizo Dios? Cuando esos hombres fueron inspirados para hacer la traducción al español, porque pasó de los 3 idiomas original, pasó al latín, que era un idioma más fácil de traducir al español. Entonces, todo esos pasos que dio el texto sagrado, en un tiempo que no había la IA, no estaba ChatGPT, no había diccionario. Mire, tremendo yo poder traducir. Y no solo eso, bajo persecución, tenía que ser escondido, que hicieran la traducción. Había un celo religioso que tú no me puedes traducir mi Biblia en tu idioma. Y un celo religioso tremendo que causó muchísima muerte. Entonces esa traducción se hicieron bajo persecución. Fíjate que Martín, cuando fue a traducir el texto sagrado, que fue traducido al alemán, Martín estaba oculto. Y oculto fue que hizo. Entonces, con una ciencia que no estaba al nivel de ahora, los traductores tuvieron que hacer magia, pudiéramos decir, utilizando un término incorrecto para la fe, pero tuvieron que hacer malabares de tripa corazón para traducir la palabra. De hecho, si nos vamos al ejemplo, en Haití hay palabras que no tienen traducción al español. Y así en diferentes idiomas hay palabras que no tienen traducción a otro idioma. ¿Y qué tiene que hacer el traductor? Buscar una palabra que le ayude a hacer la traducción. Pero ahí entra la inspiración. Entonces, Dios quiso que fuera traducido a este pueblo con costumbre diferente lo que este pueblo necesitaba para salvación. Amén. Allá en los originales, y a veces no queremos complicar, no, que en el original dice aquello y aquí dice esto, pero esto fue bajo la inspiración del Espíritu Santo, que el Espíritu quiso que se tradujera para este lado de... O sea, que usted entiende, amado, que es una falta, perdón, de que esta producción. Usted entiende, amado, que para usted fue una falta de respeto, es una falta de respeto decir que lo que tenemos una paja de coco. La Biblia siempre es la palabra revelada de Dios. Y estos hombres que hicieron la traducción fueron instrumentos para hacer ese trabajo, fueron instrumentos divinos para hacer ese trabajo, con las limitaciones que ellos tenían. Sí, porque no había forma de sacar copia tampoco. No, era tremendo. Y eso era manuscrito. Todo lo que se escribía era a mano, no era fácil. Y Dios dándole la sabiduría para que pudieran hacer esa traducción. Y en medio de persecución. De hecho, aquí mismo en República Dominicana, la Biblia entraba de contrabando como si fuera droga o algo ilegal, ¿verdad? Entraba de contrabando. Y no vamos a entrar ahí, pero las famosas desbataciones de Osorio fue la destrucción de toda una área por ahí, por el Cibao, por esos lugares, porque por ahí entraban contrabando de Biblia.
Tú sabes que aquí predominaba el catolicismo. Y originalmente el catolicismo era una prohibición a la lectura del texto sagrado. Por eso fue la reforma, porque la Biblia estaba secuestrada. Entonces no fue fácil, pero hay que darle importancia a nuestra Reina Valera. ¿Cuánta gente salvo por medio de la Reina Valera? Porque ahí se logró lo que el Espíritu Santo guió a estos hombres para hacer esa traducción al español. Entonces, ministro, ya sabemos de Alejandro Magno, murió a los 33 años, ¿verdad? Murió joven. Luego entra una cuarta bestia, una visión de una cuarta bestia. Ahí tú lo tienes en el capítulo 8 donde tú estabas leyendo, ¿verdad? Sí, versículo 7. ¿Puedo leerlo? Sí, léelo. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia, ¿verdad? Terrible y espantosa, representa el imperio romano, el más fuerte de los imperios por su durabilidad, ¿verdad? Desde el 146 antes de Cristo al 476, alrededor de 600 años, el imperio romano. De hecho, ¿qué importancia hay en este imperio? Es el imperio donde viene el Redentor, ¿verdad? El Redentor pues nace en medio del imperio romano. También el pueblo sufre las 10 persecuciones más temibles que ha tenido el pueblo de Dios. Le voy a hacer una pregunta un poquito extraña, a ver cómo usted me la contesta. Nosotros actualmente sabemos dónde está la capital de Roma. Ujú. Roma es la capital de Italia. Sí. Sabemos dónde está situada. ¿Dónde está Roma actualmente siempre ha estado? Sí, esa parte. Yo te sé por dónde vengo, ¿no es verdad? ¿Cómo se movilizaba a donde actualmente está Jerusalén, está Israel? O en aquel entonces Roma estaba más cerca de Jerusalén y de Israel, de esos sitios por allá. Sí, fíjate, ahí era la capital, ahí era que predominaba el imperio. ¿Dónde está actualmente? Donde está actualmente, ya lo que hay una representación religiosa ahí. Eso es lo que quedó. El imperio quedó ya ahí como una representación religiosa, que es la sede donde está el Vaticano, el Papa. Pero como eran imperios que gobernaban el mundo, entonces en cada nación tenían sus gobernadores. Es decir, que habían sedes del imperio romano en cada lugar. Fíjate que cuando Jesús iba a ser crucificado, lo movían de un gobernador a otro. No, que te pertenece a ti, no, que no es mi jurisdicción, es de la jurisdicción de Poncio Pilato, de Poncio Pilato. que Herodes. Perfecto, porque entonces en cada nación de esa conquistada, el imperio tenía gobernador, como es hoy en día, ¿verdad? Tenía su representante. Entonces era la sede de gobernar en ese lugar. Pero la que queda ya en Roma, donde está el Vaticano, ahí operaba el emperador. Pero ya está, eso ha quedado como una representación ya religiosa. Sí, pero aquí voy, amado maestro, totalmente de acuerdo con lo que usted dice, pero analizando un poquito el caso, ya que el imperio cayó porque no están actualmente como un imperio como estaba en el tiempo atrás, pero entonces se fueron por el área religiosa porque siguen teniendo un imperio en el área religiosa, porque a nivel mundial la religión número uno a nivel mundial es el catolicismo. Hay un imperio todavía a nivel religioso. No sé si está de acuerdo conmigo. Sí, hay un imperio. De hecho, Roma tiene una importancia grande. Fíjate que dentro de las características que presenta Daniel del imperio romano,
hay muchas características que lo asocian con el establecimiento del anticristo. Aquí te menciona los 10 cuernos que tiene el imperio, ¿verdad? 10 reyes que lo apoyan, pero cuando tú entras a la manifestación del anticristo en el capítulo 13 de Apocalipsis, tú encuentras también esas 10 naciones que le apoyan. Hay quienes dicen que de ahí surgen ese apoyo, ¿verdad?, para la manifestación de este gobierno dirigido por Satanás. Entonces, en este imperio, el imperio romano, ¿qué podemos? Recuerda que la importancia de la manifestación en esta visión de estos imperios era cómo iba caminando el curso de la historia en cuanto a Israel. Entonces Israel sufre la más grande persecución en este imperio. De hecho, hubieron 10 persecuciones a gran escala del pueblo romano que amenazó con extinguir, con desaparecer el pueblo judío. Pero todo fue de bendición porque se produjo entonces la expansión del evangelio, porque los judíos, hablábamos en la presentación anterior, que Israel tuvo que dejar su casa desierta, ya profetizado por el maestro en el lamento sobre Jerusalén, donde él le dijo: hoy tu casa es dejada desierta. Israel fue esparcido por todo el mundo. Esto va en cumplimiento del pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel siendo el que lleva la revelación y esparcido por toda la tierra a raíz de esa persecución. De hecho, de esa persecución nace Estados Unidos de América. Estados Unidos originalmente es formado por la famosa 10 colonias, que esta 10 colonias es formada por cristianos que vienen huyéndole a la persecución y forman lo que es las 10 colonias. Llegan aquí a esta parte del mundo y forman las 10 colonias. Y las 10 colonias es donde se forma lo que hoy es Estados Unidos de América. Ellos llegaron ahí bajo el lema In God we trust. En Dios confiamos. Exactamente, bajo ese lema. Eran cristianos todos. Llegaron bajo persecución y ahí se formaron. De hecho, hay fiestas de agradecimiento que efectúan los norteamericanos por todas esas cosas que conservan todavía muchas cosas de su fe original. Aunque muchas se han perdido, pero se conservan otras. Entonces, el imperio romano, vamos a ver qué más de este último imperio podemos sacar, ¿verdad? Porque de este imperio en la profecía se habla de un cuerno pequeño. Léeme un poco ahí, donde tú estabas leyendo sobre él. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Perfecto. Como todos sabemos, el cuerno pequeño que aparece ahí es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Es decir, que Daniel en su visión está recibiendo profecía para la manifestación del anticristo y para todo lo que pasó el pueblo de Israel hasta mantener ese linaje hasta llegar el Cristo. Entonces, amado, el cuerno pequeño, pues ya sabemos que es de Apocalipsis. Su pie eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Apocalipsis 13:2. Es decir, que hay un paralelismo entre este cuerno pequeño que he identificado en Apocalipsis capítulo 13 como la manifestación de la primera bestia. Entonces, amado, yo creo que hemos dejado la audiencia clara acerca de estas cuatro bestias, ¿verdad? Y entonces, a modo de cierre, pues le vamos a dar el resumen de esta
estas cuatro bestias, esta visión de estas cuatro bestias. El león que apareció ahí simboliza a Babilonia. El oso simboliza el imperio Medo-Persia. El leopardo simboliza a Grecia. Y la bestia terrible y espantosa es el imperio romano, que estuvo por 600 años y que el pueblo del Señor ahí, aunque hubo persecución, pero esa persecución fue el abono para el crecimiento de la fe que hoy tenemos. Ese pueblo esparcido por todo el mundo. Es decir que, de hecho, yo siempre he pensado que los mejores tiempos de la iglesia es la persecución. El hombre de Dios tiene sus mejores tiempos, su mejor época cuando es perseguido. Yes. Bien amado, pues esperamos haberlo dejado entendido, satisfecho, ¿verdad? De este tema. Sí, sin desperdicio. Amén. Sin desperdicio, amado. Gracias, amado maestro y pastor, por estar con nosotros. Esto ha sido de gran bendición y la gente quiere seguir viéndolo por acá. La gente ha sido bendecida. Antes de concluir, quiero mostrar el lindo trabajo. Ya el pastor ni va a reconocer esta casa. Mire ya cómo está, pastor. Creo que cuando usted estuvo no estaba así, estaba en gris. No. Ya mire cómo está. Tiene su puerta. Usted se va a sorprender. Mire ahora. Qué bendición. Están empañetando. Sí, no, ya mire, ya esta semana o a la próxima vienen a poner el granito, lo que es el tope y la cocina completa, los gabinetes. Mire, tiene su piso. Precioso. Sí, mire, ventanas. Mire el baño, todo tiene su puerta. Mire el baño. My God. Increíble. Qué bueno, las manos de Dios manifestadas ahí. Sí. Pues usted tiene una buena memoria. Estaba en Empañete. Era así. Ya mire cómo está. Su piso. La cocina no la van a donar. Me llamó un ministro. Yo dono la cocina completa. Ya le están haciendo. Lo que están esperando que ponga el tope. Ya el tope fuimos, cotizamos, pagamos. Y ya de esta semana a la próxima, lo más tardar el lunes o martes, ya se está poniendo el tope para que luego entonces se esté poniendo los gabinetes, todos los gabinetes. En 3 meses y 10 días hemos logrado eso. Un tiempo récord. Desde cero, sí, desde cero. ¿Tiene el video cuando comenzamos ahí? No lo tiene. Bien. Todos los que quieran seguir colaborando, ahí está el número del CEL, 443-570-3768. Ahí está el número del Banco BHD y el Banco Banreserva. Pastor, para terminar, ¿qué hace falta? Sencillo. Falta el inodoro, el lavamano, el tinaco y el drenaje, ¿cómo lo llaman? Donde la tubería de drenaje. Sí. Se conecta. Se conectan al el filtrante, perfecto. Solamente eso. También informar que si usted quiere un trabajo de carpintería, de ebanistería, no solamente el ministro es pastor, es maestro, sino que también tiene un taller muy poderoso, ya que este programa lo ve el mundo. Incluso si usted quiere que él se lo haga allá afuera, usted le paga el ticket aéreo y él va y también se lo hace allá. Así que gracias a todos los que han apoyado esta visión, que han estado activos, creyendo, confiando y apoyando. Así que están los números ahí donde usted nos puede llamar, puede bendecir, para que sigamos haciendo esta obra. Pastor, antes de concluir, si alguien quiere unirse a la clase que usted da y quiere ser partícipe de esa clase de teología, apuntarse, o si alguien quiere llamarlo para que vaya a su congregación a dar un estudio, ¿cómo lo llaman y cómo lo siguen? Amén. Sí, nuestro número de contacto es el 809-671-4795. Pastor Miguel Guzmán Villeta. Estamos trabajando, como dice el ministro, además de pastorear la iglesia del Señor, pues estamos trabajando, preparando ministerio para el trabajo en el reino de Dios, para ensanchar el reino de Dios en la tierra, brindando herramientas espirituales para los ministerios en nuestra escuela de teología online. Esto funciona online desde cualquier parte del mundo. Tenemos estudiantes fuera del país, estudiantes en todos los pueblos de acá. La enseñanza online tiene
una ventaja, y es que no está limitada por distancia ni por tiempo. Tremendo. Al número del nuevo, pastor, el número de teléfono del nuevo. 809 más uno. 809-671-4795. Pastor Miguel Guzmán Villeta. Sí, le digo más uno porque más son los internacionales que lo están mirando ahí. Así que muy pronto el pastor Miguel Guzmán estará por Estados Unidos. Vaya preparando esa agenda, vaya activándose para que lo tenga en su congregación. Gracias a todos por estar presentes y estar ahí con nosotros y disfrutar de este programa que siempre ha sido de bendición. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y nunca olvides que seguimos caminando con Dios. CCD. Bendiciones.